Bien, vivimos en un mundo donde hay muchos caminos diferentes, caminos de todo tipo, caminos en los cuales el hombre tiene la libertad de escoger y de decidir por qué camino caminar, por qué camino andar, ¿no? Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y es verdad, ocurre muchas veces que pensamos que un camino puede ser el camino adecuado, el camino derecho, pero si no es el camino que Dios ha decidido para nuestras vidas, entonces no es el camino verdadero, no es el camino de la bendición, y por lo tanto ese camino se puede tornar en un camino peligroso y en un camino pues que va a conducir a consecuencias negativas, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta declaración de Jesús tan determinante y tan autoritaria, ¿no? En el sentido de decir yo soy, ¿no? Cuando Jesús decía yo soy, que es el nombre impronunciable, el gran yo soy, el único, el verdadero, el único Dios, yo soy, yo soy, yo soy. Jesús varias veces dijo yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo soy el que soy, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y antes de mí y después de mí no hay nada más, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús pronunciaba el nombre, el yo soy, que se identificaba con el Dios mismo, con Dios Padre, con toda la divinidad, completando toda la divinidad, pues entonces Jesús estaba dando a entender que era lo verdadero, lo único, entonces yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay, como decía antes, muchos caminos, pero dice un refrán que todos los caminos conducen a Roma, pero es un simple refrán que no tiene nada de verdad, ¿no? Cada camino conduce a una consecuencia, hay un destino final en cada camino, y no hay efecto sin causa, y cada camino que tomamos en la vida determina lo que lógicamente va a venir después. Si tomamos caminos equivocados, pues entonces, o caminos de engaños, o caminos de mentira, o caminos peligrosos, pues entonces el destino con el cual nos vamos a encontrar al final de ese camino puede ser un destino peligroso y puede ser una consecuencia nefasta y negativa. Por lo cual es urgente que hagamos caso a Dios, de sus avisos, que además son constantes, como compartíamos el domingo pasado en el mensaje, ¿no? A través de este mismo medio. Los avisos urgentes de Dios para no tropezar y caer en las trampas del maligno, con los caminos que tiene pues muy atractivos en el mundo, y acertar en caminar por el único camino y por el camino verdadero, por el camino que realmente conduce a la vida y a la vida eterna, en el único sendero para llegar a la vida, ¿no? A la vida eterna, y alcanzar la corona que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Y ese camino no es otro sino el camino que Jesús nos indicó, ¿no? Yo soy el camino, Él es el camino. Y quiero volver a tomar en esta mañana el texto repetitivo, lo voy a repetir nuevamente porque es un texto que
en el cual el Señor me ha detenido en este tiempo, y es un texto que tiene mucha enseñanza, ¿no? Lo citamos el domingo pasado, creo que pasamos rápidamente por él sin hacer demasiado énfasis, pero lo vamos a volver a tomar en esta mañana. Está escrito en el libro del profeta Nahum, uno de los profetas menores, Nahum capítulo 2, versículos 1 y 2. Leamos la palabra de Dios esta mañana. Dice así: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Yahvé restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Que el Señor bendiga su palabra. Vigila el camino, vigila el camino. Y en esta mañana vamos a hablar un poco de los peligros del camino, porque el camino es peligroso. El camino es un camino lleno de peligros, Y la exhortación de la palabra en esta mañana es: vigila el camino. Nos habla del camino. Es la exhortación y es la palabra de Dios, porque el camino está lleno de peligros, de todo tipo. Es historia que los salteadores de caminos han existido y siempre y seguirán existiendo, ¿no? Ladrones, delincuentes, asaltantes que asaltaban a los caminantes. Conocemos una parábola en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano, la cual pues comienza cuando a Jesús le responde a aquellos que le estaban preguntando acerca de la vida eterna y de quién era su prójimo. Entonces Jesús les habla por parábolas y les cuenta una historia. Entonces Jesús comienza diciéndoles: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y dice que cayó en manos de ladrones mientras iba por el camino, los cuales le despojaron e hiriéndole, dice, se fueron dejándole medio muerto en el camino. Por el cual luego, como sabemos, descendió por aquel camino también un sacerdote que pasó de largo a ver al malherido, un levita que igualmente pasó de largo, y finalmente un hombre que era samaritano, que iba de camino también, el cual cuando le vio al malherido en el camino, pues dice que fue movido a misericordia y tuvo compasión de él, y entonces se acercó al malherido y le ayudó, ¿no? Y como sabemos le montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo puso en manos del mesonero para que cuidara de él y todo eso, ¿no? Lo que sabemos de esa parábola del bien que hizo este hombre, del buen samaritano, que no hicieron el sacerdote y que no hicieron el levita, porque pasaron de largo viendo al malherido. Pero no es el tema, ¿no? El tema es que aquel hombre que descendía de una ciudad a otra, ¿no? Descendía de Jerusalén a Jericó. Curiosamente, si viajas a Israel y recorres el camino, o ese camino que lleva desde la ciudad santa de Jerusalén a la ciudad de Jericó, es un camino en descenso. Claro, ahora está totalmente pues, reestructurado y ya no es un camino, es una carretera, es una vía asfaltada y todo eso, pero es una vía sinuosa, es una vía de curvas, y antiguamente no, seguramente era un camino de tierra con muchas curvas, ¿no? Un camino de curvas sinuosas, serpenteando como una serpiente, con curvas de estas tan pronunciadas que no sabes lo que te vas a encontrar al mirar la curva, ¿no? Porque no se ve, es tan sinuoso que no ves lo que hay después de la curva, ¿no? Entonces, no, seguramente al final de la curva o en esos lugares donde no había visibilidad, pues en esos puntos estratégicos se colocaban los salteadores de caminos para echarse encima de los caminantes y entonces poder asaltarles, poder robarles e incluso en algunos casos
incluso matarles, ¿no? Y sabemos que este hombre que narra la parábola salió de la protección de Dios, se fue de la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad amurallada, la ciudad que tenía muros, antemuros, y que era una ciudad protegida, donde había leyes divinas, donde Dios era el que guardaba la ciudad. Era una ciudad bendita, y entonces aquel hombre dice que se fue y descendió en un camino en descenso, ¿no? Porque dice la Escritura que en ascenso es el camino que conduce a la vida, pero en descenso es el camino que conduce al Seol. Entonces este hombre descendió, es decir, se fue, se abandonó la protección divina, ¿no? Abandonó la ciudad santa, abandonó el lugar de refugio, la protección de Dios, la cobertura de Dios, y descendiendo curiosamente a la ciudad de Jericó, la cual era una ciudad pagana, una ciudad entregada a la idolatría, una ciudad, podríamos llamarla la ciudad del pecado, ¿no? La ciudad del desenfreno, y donde claramente Dios o las leyes divinas no eran las que se manifestaban, sino que era la ley del pecado y las leyes en contra de la divinidad de Dios. Por lo tanto, no era una ciudad bendecida, e incluso era una ciudad maldita, porque luego el Señor la maldijo después de que los muros de Jericó cayeron, y entonces hubo un juicio de Dios sobre aquella ciudad, de que nadie la volviera a levantar, aquellos muros, ¿no? A reconstruir. Entonces este hombre claramente se puso en peligro enseguida, porque, hermanos, si nos salimos del plan de Dios, si abandonamos el plan de Dios y el llamado de Dios para con nuestras vidas, donde Dios nos llamó, donde Dios nos restauró, donde Dios se presentó a nuestras vidas, entonces estamos abandonando, metafóricamente hablando, la ciudad santa, la nueva, la Jerusalén actual, ¿verdad? La tierra santa, para abandonar y descender. No es ascender, es para descender a la ciudad de pecado, a la ciudad de Jericó, abandonando la protección de Dios y saliéndonos del camino, ¿no? Y entonces aquel que hace eso inmediatamente se pone en peligro. Se pone en peligro porque los asaltadores de caminos, los demonios que están ahí expectantes para cobrarse una víctima, pues le van a caer, le van a caer al que esté fuera de la ciudad de refugio, fuera de los muros y antemuros que son la defensa que protegía la ciudad de Jerusalén, con sus puertas y sus murallas, amurallada totalmente, ¿no? Rodeada totalmente, ¿no? Entonces, hermanos, y por eso este texto que hemos leído dice vigila el camino. No sé si alguna vez por andar despistado, de repente te has dado algún golpe, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que hemos andado despistados, tal vez por la calle o por algún lugar, y por mirar para atrás o por haber, no sé, resbalado, tal vez por no mirar por dónde andábamos, por dónde caminábamos, o quizás has tropezado con algo y has pisado mal y entonces has caído, ¿no? Y casi siempre las caídas pues son normalmente por falta de vigilancia, por falta de estar, ¿no? De estar atento, ¿no? De estar vigilante, de ver por dónde andas, ¿no? El que no mira por dónde anda, pues corre el peligro de resbalar, corre el peligro de tropezar, corre el peligro de caerse o de golpearse, ¿no? Con algún obstáculo, ¿no?
y los demonios están ahí, ¿verdad? Entonces es vital, importante, tomar precauciones, ¿no? Y más que nunca, como decía el otro día, estar alertas, estar vigilando el camino constantemente, porque los peligros del camino son cada vez mayores. Dice la palabra, subió destruidor contra ti, y cada vez el destruidor está subiendo más y más, ¿no? ¿De dónde sube el destruidor? Pues sube del abismo, sube de donde fueron arrojados la tercera parte de los ángeles que Dios arrojó del cielo cuando estaban con él, ¿verdad? Y una tercera parte de los ángeles, que ahora son ángeles caídos, se convirtieron en demonios y son los que suben literalmente del Seol, suben del abismo, ¿verdad? Y se agrupan en ejércitos de demonios que son soltados incluso por Dios para quebrantamiento y para cumplimiento de las profecías que están escritas antes de la venida de Cristo como dolores de parto y como quebrantamiento mundial para toda la humanidad y también para la Iglesia, que tiene que ser también probada como por fuego. Y Dios a veces suelta esos ejércitos de ángeles caídos, de demonios que se rebelaron contra Dios, y en su maldad ahora lo que están sembrando es la maldad en medio de la tierra, en medio del mundo, ¿no? Dice algo curioso también, después dice, cíñete los lomos. Cíñete los lomos, ¿para qué hay que ceñirse los lomos? Pues para no padecer una hernia, ¿no? Una hernia discal es terrible, ¿no? Por eso es importante cuando se hacen esfuerzos, cuando alguien carga pesos sobredimensionados, pesos extras, tomar pesos, cargar bultos pesados que pesan mucho, es importante ir bien ceñidos, ¿no? Con una buena faja para proteger los discos de la columna vertebral cuando se hace algún esfuerzo, porque si no lo haces, pues entonces puedes sufrir una hernia discal, puedes sufrir un lumbago que no te puedas poner derecho y tienes que andar encorvado hasta que no. Es decir, hay una serie de lesiones provocadas por no ir bien ceñido, ¿no? Bien fajado, ¿no? Entonces, para no padecer ninguna lesión que luego son muy dolorosas. Curiosamente, hay una advertencia profética en el libro de Jeremías, que el profeta habla de un cinto, el cinto podrido que lo escondió y aquel cinto se llenó de moho y se quedó inutilizado, ¿no? Por esconderlo. Es el cinto y que compara a Israel, ¿no? Con un cinto que se pudrió por esconderlo y el cinto de la verdad con el que muchos no se dejan ceñir por él. Es el cinto de la verdad, ¿no? Como dice la Escritura en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice, ested pues bien firmes, ceñidos vuestros lomos, dice, ¿con qué? Con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad de Dios es la que nos ciñe. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ceñidos con la verdad. La verdad es la que nos sujeta, hermanos. Si no vamos ceñidos con la verdad, entonces la mentira aparecerá, la falsedad aparecerá en nuestras vidas, la hipocresía aparecerá en nuestras vidas y tantas cosas aparecerán en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no nos hemos ceñido los lomos con la verdad. La verdad es la que... Y además ese cinto de la verdad es el que sujeta nuestra carnalidad, en cierta manera, el que nos ciñe para que nuestra carnalidad y nuestra carne no brote, ¿no? Es el cinto de la verdad, el que detiene e impide que la carnalidad y que los frutos de la carne aparezcan en nuestras vidas, porque estamos bien ceñidos con el cinto de la verdad. Hermanos, coloquémonos, ciñámonos en este tiempo con el cinto de la verdad. Aleluya.
Y por lo tanto es fundamental este aviso de Dios para que vigilemos el camino. ¿Por dónde caminamos? Porque cada paso que damos pues puede traer bendición o puede traer desgracia o maldición, según nos metamos o no en el laberinto de este mundo, ¿no? Este mundo es como un laberinto en el cual pues algunos se meten en ese laberinto y no consiguen encontrar la puerta para salir de él, porque hay que dar no tantas vueltas y te ves lleno de paredes a la derecha, a la izquierda, a un lado, a otro, y eso es un laberinto, ¿no? Sinuoso, en el cual has visto esos juegos que hay que encontrar la puerta de salida y nunca la encuentras, porque es un laberinto totalmente desordenado donde uno pierde la noción, pierde el norte, ¿no? Y así el mundo se convierte en un laberinto donde muchos no encuentran la puerta de salida para salir de ese laberinto, ¿no? Porque vivimos en un camino donde los cazadores están preparados con sus trampas para cazar a aquellos pues que no sean conscientes de los peligros. No hay mayor error que vivir ajeno a los peligros que hay en el mundo. El que vive ajeno a los peligros que hay en el mundo fácilmente caerá en ellos, ¿verdad? Fácilmente caerá en ellos. Es como el niño, ¿no? Que el niño, cuando es niño, pues no ve los peligros, ¿no? Y se sube a un lugar alto, se mete por donde no debe, porque inconscientemente lo hace en su instinto natural de jugar o de divertirse y no vela por el peligro, ¿no? Por eso a los niños hay que tenerles vigilando, ¿no? Constantemente. Si hay una piscina cerca y hay un niño de 2 años que está empezando a caminar o de 1 año y medio, pues no se puede dejar al niño suelto, porque se puede arrojar a la piscina y se puede ahogar, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, hay que estar a los niños, hay que vigilarles, ¿no? A los niños en el Señor, a los inmaduros en el Señor, a los que no tienen los lomos bien ceñidos con la verdad y tienen el discernimiento para ver los peligros, pues también son como niños espirituales que no tienen la madurez. Entonces ellos solo se meten en los laberintos y se meten en los peligros de este mundo. Entonces, hermanos, vigilemos el camino, porque hay muchos peligros en el camino. Leamos Job capítulo 31, versículos 4 al 8. Está preguntándose Job a sí mismo y se hace una pregunta y dice: ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. En este capítulo Job, en cierta manera, está defendiendo su integridad, ¿no? Y comienza, bueno, no he querido leer todo el capítulo porque es extenso y largo, pero es muy interesante, ¿no? Lo que aquí Job dice, ¿no? Y no, primeramente dice: abrían mis ojos de mirar a una virgen, ¿no? Y bueno, habla de una serie de cosas muy profundas, ¿no? Y si sigues leyendo donde lo he dejado, habla de que luego, si hace algo indebido, va a sufrir las consecuencias, y estaba dispuesto a sufrirlas, a sufrir que siembre yo y otro coma, o que no dice luego incluso sobre mi mujer otros se encorven. O sea, dice cosas muy fuertes, en el sentido de que está defendiendo de tal manera su integridad delante de Dios para no pagar las consecuencias, y que estaba dispuesto a pagarlas y a sufrirlas si él no tenía la capacidad suficiente de andar por el camino correcto, ¿no? Y entonces dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad.
Pero dice algo muy interesante, ¿no? Al principio dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Porque Dios ve todos nuestros caminos. Dios ve tus caminos. Dios conoce nuestros caminos. Entonces, mucho cuidado porque Dios sabe por dónde caminamos. Dios sabe por dónde andamos. Dice que Él conoce todos nuestros caminos. Y ve nuestros caminos e incluso dice, va más allá, y dice que cuenta todos mis pasos, cuenta todos nuestros pasos, ¿no? Hoy en día hay aparatos, incluso relojes de estos de última generación que le das a un botoncito y sales a caminar, sales a trotar, sales a correr y entonces te cuenta de los pasos, ¿no?, que has dado, la velocidad, el ritmo cardíaco y bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces dice que Dios es como ¿no? O sea, Dios cuenta todos nuestros pasos. Hasta tal punto llega Dios hasta el más mínimo detalle, de tal manera que, como dice, que ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin que Él lo permita. Dice aquí que Él cuenta todos nuestros pasos. Es decir, Él ve por dónde pisamos e incluso cuántos pasos damos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con caminar por los caminos de la codicia, por los caminos de la ambición. Es muy peligroso ese camino. El camino del soborno, el camino de adquirir ganancias de forma deshonesta. Son caminos peligrosos que no agradan a Dios. O sea, primeramente no agradan a Dios. Y el que camina por esos caminos, pues será juzgado por Dios, lógicamente, porque Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la epístola a los Gálatas. Y hay muchos caminos que son muy peligrosos andar por ellos. Dice, si anduviere con mentira y si mi pie se apresure a engaño, pues correr por el camino del engaño, por el camino de la mentira es peligroso. Dice, péseme Dios en balanzas de justicia. Y, o sea, mejor caminar por el camino de la justicia, de lo que es justo y agradable a Dios, que caminar por el camino a veces fácil, ¿no? Porque dice un proverbio, hablando de las ganancias deshonestas, hablando de la codicia, de la ambición, dice que las riquezas que se alcanzan con rapidez, de forma fácil, pues de la misma manera serán luego disipadas, ¿no? Entonces, qué importante es caminar por el camino de la integridad, ¿no? El camino de la integridad, ¿no? Es lo que aquí Job nos está queriendo hacer ver, ¿no?, en este texto, ¿no?, que la importancia de defender delante de Dios nuestra integridad, porque Dios conoce nuestros caminos e incluso el Señor dice que cuenta nuestros pasos. Amén. Amén, hermanos. Dios cuenta nuestros pasos. Leamos 2 Corintios capítulo 11 para ir avanzando, unas palabras también del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 28 dice así la palabra de Dios: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Estaba Pablo aquí también defendiendo su apostolado, su ministerio y los sufrimientos por los cuales había tenido que pasar, ¿verdad?, para defender su apostolado y su testimonio, ¿no?, delante de la iglesia, delante de Dios, ¿no? Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Dice el verso 26. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Nos está hablando de tantos y tantos peligros que existen, ¿no? Y los peligros que golpeaban su ministerio y los peligros que tuvo que Pablo que hacer frente, ¿no? En su ministerio, ¿no? Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, es decir, de los propios judíos, ¿no? De su propio pueblo, ¿no? Peligros de los gentiles, de los que no eran pueblo, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la ciudad, en el desierto, en la soledad del desierto, en la prueba del desierto, peligros en el mar, ¿verdad? En las aguas de este mundo que simbolizan el mar, peligros incluso entre falsos hermanos, entre aquellos que dicen que son y no son, que dicen que están contigo y luego te traicionan, ¿no? Pablo sabía mucho de aquello, ¿no? Y había experimentado no todo este tipo en sus relaciones, ¿no? En sus viajes, en su apostolado, ¿no? Y entonces estaba definiendo tantos y tantos peligros que hay, ¿no? Y hermanos, hay muchos peligros en el camino. Quiero mencionar en esta mañana, pues, algunos peligros, ¿no? El peligro de la vejez, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en estos días acerca de la vejez, ¿no? Porque qué peligro tenemos dentro de nosotros por causa de nuestra concupiscencia y de nuestro egoísmo, en que podemos envejecer espiritualmente, sin darnos cuenta. Estamos en tiempos de muchos peligros y el enemigo, pues, no cesa de buscar el punto débil para, con sus armas maléficas, pues, ¿no? Porque somos como una fortaleza, y si tenemos grietas, por ahí se introducirá la serpiente, ¿no? Y la serpiente viene a morder, viene a inocular con su veneno mortal, ¿no? Y el peligro de convertirse en árboles viejos, cuyo final, como dijo Jesús, es ser cortados y echados en el fuego. Ser cortados y echados en el fuego, porque todo árbol que no da buen fruto, dijo Jesús, será cortado y echado en el fuego. Y hermanos, el Señor viene al alba, y estamos en la noche oscura del final de los tiempos, ¿no? Y el Señor viene al amanecer. Él viene por los valles, ¿no? Como dice Cantar de los Cantares, trotando. Viene Él saltando entre los montes, ¿no? Saltando entre los collados. Viene el amado, ¿no? A buscar a su esposa, a buscar a su amada, a buscar a su iglesia. Quiero leer unos versículos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, donde dice así, leamos Apocalipsis 6, 5, 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. No dañes el aceite ni el vino. Uno de los caballos apocalípticos es la destrucción de los recursos naturales. Vemos que cada vez se habla más del cambio climático y de que la tierra se está quebrando y que la tierra y la naturaleza está clamando, y por eso surgen tantos defensores, ¿no? De la diosa naturaleza y tanta defensa de la naturaleza, algunos de una forma equivocada
no llamando diosa a la naturaleza, ¿no? Pero no cabe duda de que cada vez los recursos naturales se están destruyendo por la voracidad y por el hambre y la codicia de los seres humanos de enriquecerse y a costa de cualquier cosa y de talar árboles y de destruir los bosques, destruir las reservas naturales y tantas cosas para extraer petróleo, para, bueno, ¿no? Tantas cosas que están destruyendo, ¿no? Los recursos naturales, ¿no? de la tierra, ¿no? Lo cual es un precedente de ¿qué? Pues de hambruna feroz, pues por falta de alimentos para comer, ¿no? ¿no? Porque la pregunta es cómo vamos a poder sobrevivir sin comida, ¿no? El ser humano no va a poder sobrevivir sin comida. Pero dice algo muy importante, ¿no? En el verso 8 dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, o sea, como que todo sube de valor, todo sube de precio. Dice, pero no dañes, preserva, guarda, no dañes ni el vino ni el aceite, que son 2 elementos que hablan de lo que es la verdadera iglesia, la verdadera esencia de Jesús manifestada en el vino y en el aceite. El vino que alegra el corazón de los hombres y el aceite dice que hace brillar el rostro de los hombres, dice un proverbio, un salmo, ¿no? Entonces el vino y el aceite, no dañes ni el vino ni el aceite, porque el aceite y el vino se van a preservar hasta el final de los tiempos, lo cual es una revelación de que solamente aquellos que no hayan envejecido espiritualmente, ¿no? Que estén con sus odres, con sus reservas bien llenas de aceite y de vino, podrán mantenerse firmes en los tiempos finales, en los tiempos de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque el aceite es un elemento fundamental, el aceite de oliva virgen tiene una fuerza tremenda para evitar la corrupción, para salvaguardar y preservar los alimentos. Es un elemento saludable para la salud, ¿no? El aceite de oliva es imprescindible y no puede entrar, no entran las bacterias en el aceite de oliva, no pueden entrar las bacterias. Tiene un tal grado de pureza y de tal que las bacterias mueren, no pueden entrar en el aceite, ¿no? Y por eso no, cualquier alimento en aceite pues se mantiene largo tiempo, ¿no? Porque no puede ser corrompido. Todo aquello que esté lleno de aceite, del aceite divino, de la unción de Dios, ¿no? ¿Cuál fue el asunto con las vírgenes insensatas? Pues que no tenían aceite en sus lámparas. ¿Cuál fue el asunto en las bodas de Caná? Pues que no tenían vino en aquella boda, que se acabó el vino, que solo había agua. Y entonces Jesús hizo el milagro, ¿no? Y hizo que el agua se convirtiera en vino, pero María le fue con la preocupación a Jesús, le dijo, no tienen vino, carecen de vino, no tienen vida, no tienen vino, son agua solamente. Y el agua ahoga solamente. El agua de la palabra tiene que ser vivificada, lo hemos predicado muchas veces, por el vino del Espíritu que convierte el agua en vino. La palabra se convierte en vida. El logos, la letra, se convierte en vida, se convierte en sangre que corre por nuestro cuerpo, que corre por nuestras células y alimenta a todas las células del cuerpo, produciendo la vida abundante, la vida del Espíritu, la vida que Dios da, ¿no? Esa es la transformación, el cambio del agua en vino, ¿verdad? Y la vejez, pues, es natural porque existe una ley, la ley de la entropía, que continúa su proceso, lógicamente, de deterioro de los cuerpos, del cuerpo humano, pero aunque nos gastemos millones en antioxidantes, en vitaminas o en minerales, en toda clase, pues hay algo contra lo que no se puede luchar, que es contra esa ley de la entropía, del envejecimiento carnal con el paso de los años, ¿no? En la cual podemos notar pues que las fuerzas van declinando, que las arrugas van apareciendo, que el pelo va desapareciendo y se va cayendo,
que la dentadura se va desgastando, incluso que la estatura mengua, no sé cómo decirte, y que las letras pues las ves cada vez más pequeñas porque vamos perdiendo la vista también, lógicamente, ¿no? Es la ley de la entropía, es un desgaste natural, ¿no? Pero, aunque este hombre exterior, dice el apóstol Pablo, se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Aunque este hombre exterior, en base físico, se vaya desgastando, el interior se renueva de día en día. Ese es el propósito de Dios, para mantenernos con fuerza en el Señor. Aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, permaneceré como olivo verde bien plantado en la casa de Jehová, como dice el salmista. Amén, hermanos. Y entonces lo que sucede es que paralelamente a la vejez natural, pues muchos, en vez de renovarse en el espíritu, sus oídos van perdiendo la sensibilidad y sus ojos van perdiendo la visión. ¿Qué podemos hacer para no ir perdiendo la sensibilidad y continuar alertas con el paso de los años? Pues para no perder la vista, para no perder el oído, para no perder el olfato, para no perder, hermanos, oír tantas veces la voz de Dios y no obedecerla, pues atrofia los sentidos. El que oye y no hace, le compararé a ese hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que vinieron ríos, vientos, tempestades y dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa cayó porque estaba fundada sobre la arena. Entonces fue grande su ruina, dice. Porque oír la voz de Dios y no obedecerla, hermanos, atrofia los sentidos y envejecemos. Es triste, pero resulta obvio que muchos de los que tienen más años en el Señor, pues pierden a veces el fuego, pierden la pasión, pierden la visión y se convierten en odres viejos. El peligro de la vejez es un peligro en el camino. El peligro de la ignorancia es otro peligro en el camino. El peligro de la falta de conocimiento de Dios, porque mi pueblo pereció, dice, por falta de conocimiento, por lo cual es vital adquirir inteligencia, porque vivimos en un mundo de confusión donde el maligno, el príncipe de este mundo, engaña de formas tan diversas y variadas, a veces incluso tan sutiles, que para no caer en ninguna de sus trampas y redes diabólicas necesitamos inteligencia, sabiduría, discernimiento de Dios para este tiempo. Dice Proverbios 1:32, dice que el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El desvío de los ignorantes, dice, los matará, los destruirá. La ignorancia, hermano, tarde o temprano te destruye. La falta de conocimiento de Dios tarde o temprano te destruye, pero hablo de un conocimiento verdadero, no hablo de un conocimiento de la letra. Ese conocimiento de la letra es vano, no sirve. Es el conocimiento de la vida, de la experiencia de Dios dentro de nosotros, el discernimiento, el que nos hace estar alertas y estar vigilantes en el camino. La ignorancia o el ignorante es aquel que no entiende acerca de las cosas de Dios, y la ignorancia es perversa y cruel y nos puede dejar de lado. Podemos, porque desconocer acerca de los misterios de Dios es ignorar acerca de la obra de Dios, del amor y de la misericordia de Dios. Ignorar acerca de la gracia de Dios y acerca del cumplimiento de las profecías por falta de revelación, de ignorancia, nos puede dejar fuera de todo aquello que es el plan de Dios para sus hijos, para su pueblo. Entonces, no entender el plan de Dios y no formar parte de la familia de Dios, porque hemos conocido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y hemos visto el reino de Dios y tenemos una identidad, un llamados y escogidos para participar de toda su herencia con todos los santos en Cristo Jesús. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 15, por un momento. Proverbios capítulo 14, versículo 15, dice así, algo muy significante. Dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado, el que es advertido por Dios, dice que mira bien sus pasos. Quiere decir que mira por dónde camina, porque es consciente de que hay muchos peligros en el camino.
Pero el simple, el ignorante, el tardo para oír, el tardo para entender a Dios, el tardo para recibir el consejo de Dios y para hacer caso al consejo y al aviso de Dios, eso es el simple, el necio. El simple dice, todo lo cree, o sea, le dicen algo y todo lo cree, o sea, para él todo es bueno, todo sirve, todo vale, todo es lícito. Ese es el simple, y esa es la simpleza, que no escudriña. Dice, honra del rey es encubrir un asunto, pero honra del príncipe es escudriñar un asunto, escudriñar los asuntos, hermano, descubrir la raíz de los problemas, descubrir lo que no sabemos todavía. Hay que ir a la fuente, hay que ir al Señor, hay que ir en oración, en súplica, que el Señor nos revele las cosas escondidas, las cosas de las que aún permanecemos ajenos a ellas, para estar equipados totalmente para tener defensas contra los peligros que hay en el camino. Entonces, hermanos, el avisado mira bien sus pasos. Quiere decir que debemos vivir cada día prestando mucha atención a las muchas advertencias que nos hace Dios por diferentes medios, especialmente por medio de las Escrituras, por la revelación de la palabra, por los siervos de Dios que nos hablan, que nos avisan, que nos corrigen, que nos exhortan cuando son verdaderos siervos de Dios, usados por Dios como instrumentos divinos para juicio del pueblo de Dios, para exhortación del pueblo de Dios, para consolación y para edificación del pueblo de Dios. Y estar atentos a las señales y al cumplimiento de muchas profecías, sabiendo que nada sucede por casualidad, pues solo existe la casualidad divina y su efecto como respuesta a las causas provocadas por las actitudes y por los caminos por los que caminan los hombres, que en su ignorancia provocan a Dios y mueven la mano de Dios para bien o para mal. Amén, hermanos. Siempre me gusta la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, cuando habla de Noé, que dice que por la fe Noé, siendo advertido por Dios, siendo avisado por Dios, dice que de cosas que aún no se veían, dice, porque lo que le dijo Dios a Noé era una locura, era algo impensable, era algo que nunca jamás se había visto, era algo que no entraba en la mente de un hombre, lo que Dios le dijo a Noé, que iba a destruir con diluvio la tierra, cuando nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y entonces dice Noé que por la fe, siendo advertido por Dios de las cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es algo admirable lo que hizo Noé, un hombre diferente, un hombre, totalmente en comunión con Dios, porque con Dios caminó Noé, y siendo avisado por Dios, pues hizo caso a Dios de algo que era una locura. Pero es que las cosas de Dios a veces son locura para los que no tienen la fe, para los que no entienden a Dios. Y esa locura es preciosa, es la locura de la fe, es la locura del camino de la fe, es la locura de la émuna, de la fe divina, que sobrepasa todo entendimiento de la mente humana, del raciocinio humano, del pensamiento humano. Y qué bueno es pedir señales a Dios. Ponle señal a Dios, porque hay decisiones importantes, caminos importantes que tomar en la vida, que pueden depender de ellas la vida o la muerte, ¿no? David hizo una oración una vez en un salmo, decía, haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén, hermanos. Qué hermosa oración, decirle, Señor, haz conmigo señal para bien, y que la vean mis enemigos, que la vean los que me aborrecen, que vean esa señal y sean avergonzados, sean eliminados, sean apartados del camino. Aleluya. El peligro de la tibieza,
en el camino es un peligro terrible, la tibieza, no quiero leer más textos para no alargarnos, el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde le dice el Señor, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te echaré de mi presencia, te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres frío ni caliente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego, desventurado y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que creas, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo he llegado a la conclusión de que muchos o casi todos de los que abandonan el llamado de Dios, abandonan el ministerio, abandonan la iglesia, se van al mundo, se entregan a las pasiones de este mundo, dejando a Dios de lado, y muy concretamente los que son llamados al servicio en este ministerio y abandonan el ministerio después de haber sido llamados, es el Señor que los vomita. ¿Por qué los vomita? Pues porque son tibios. Y a los tibios el Señor, tarde o temprano, los vomita de su boca. Los echa de su... O sea, Él los vomita. Cuando alguien arroja vómito por su boca es porque se ha generado algo en su interior que ha provocado que algo tiene que ser expulsado, porque no es de acorde con el organismo, es algo extraño que tiene que ser arrojado fuera de tu cuerpo. Entonces se produce el vómito nauseabundo, en el cual que son ácidos, jugos del intestino, gástricos, de los intestinos que tienen un olor nauseabundo, ¿no? Pues así de terribles son aquellos que son vomitados de la boca de Dios. ¿Y quiénes son los vomitados? No dice que son los que son fríos, porque los fríos nunca estuvieron en la presencia de Dios, aún viven en su frialdad. Los que son vomitados son aquellos que un día fueron avisados, que un día fueron calientes, tocados por la mano de Dios, tocados en sus vidas, acercándose Dios a ellos, llamándoles Dios a ellos, pero dejaron a Dios a un lado y se convirtieron en tibios, y por lo tanto el Señor dijo, hasta aquí, te vomito. Ese es el juicio de Dios, el vómito, el ser vomitado de la presencia de Dios, es el juicio de Dios para aquellos que no obedecen el llamado de Dios. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Sé que hay personas que tal vez están escuchando que han dado pasos equivocados, caminos equivocados, y que han tomado decisiones equivocadas, y que por su tibieza han sido arrojados fuera y echados fuera. Amén, hermanos. Y la tragedia de los tibios es que además se creen ricos. Están engañados, porque tú dices. Ahí hay un engaño. Dice, porque tú dices que eres rico, tú dices que eres rico, pero yo digo de ti que no eres rico, eres todo lo contrario, eres un pobre, eres un miserable, eres un ciego, desventurado y desnudo. Por tanto, tú dices que eres rico, pero lo que tú digas no es lo que Dios diga de ti. Tú dices una cosa, pero yo digo otra, dice el Señor. Y lo que tú dices no es así. Lo que yo digo es lo que manda, porque yo soy el dueño, el Señor, la autoridad, el soberano Dios, absoluto y único Dios verdadero. Y lo que yo digo es lo verdadero. Y yo digo esto de ti. Tremendo juicio de Dios para aquella iglesia de la Odisea y para aquellos creyentes que sean como esa iglesia. Palabras del apóstol Pablo, Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. Menudo aviso. Es necesario que con más diligencia atendamos a los avisos de Dios, a las cosas que hemos oído. Y estamos oyendo muchos avisos de Dios en este tiempo. Dice, no sea
no sea que nos resbalemos, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo pago, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande, el peligro del descuido en el camino. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén, hermanos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos visto y oído, no sea que nos deslicemos. Y no está hablando a los incrédulos, no está hablando a los impíos, porque está hablando a la iglesia, a los que ya hemos oído, porque está hablando de las cosas que hemos oído. Está hablando a los oyentes, a los que han oído el mensaje, la palabra, el aviso de Dios. Y es una palabra para la iglesia, para los creyentes, para los que han oído, para que no nos deslicemos, resbalemos, caigamos, tropecemos. ¿Cómo escaparemos, dice nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Los que hemos oído, ¿cómo escaparemos si no hacemos caso a lo que hemos oído? El Señor me está diciendo, ¿cómo te vas a escapar? ¿Cómo te vas a escapar si te descuidas? Si te descuidas en el camino, si te distraes en el camino, y hay muchos distraídos en el camino, y el distraído, pues al final comete el error, cae en la trampa, cae en el lazo del cazador. El que camina distraído se cae, tropieza, se resbala, seguro. Y hay muchos que se descuidan, que viven descuidados. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amén, hermanos. Quiero terminar y oramos leyendo Éxodo capítulo 23. Palabra de Dios, Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 22. Dice así, Éxodo 23, 20, 22. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Para qué envía el Señor mi ángel, su ángel? Dice, para que te guarde en el camino. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, dice el Señor. Guárdate delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestras rebeliones. Aviso de Dios, juicio de Dios contra los rebeldes, contra los que no obedecen al Evangelio, contra los que no obedecen el llamado de Dios, contra los descuidados, contra los ignorantes. Dice, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Qué hermosa promesa de Dios. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron. Me aferro a la promesa de Dios. Aférrate a la promesa de Dios en esta mañana, hermano, y confía y cree que el Señor, como dice aquí, yo envío mi ángel delante de ti para guardarte en el camino, ángeles, custodios. He hablado acerca de los ángeles últimamente y el Señor me vuelve siempre a poner esta palabra, hablando de los ángeles guardadores. Mi ángel que te guarda en el camino y te introduzca en el lugar que Dios ha preparado para ti. Pero dice, guárdate delante del ángel de Jehová, que viene con espada en mano para ahuyentar a sus enemigos, pero también para golpearte con la espada en caso de que no oiga su voz y sea rebelde, como dice acá, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que él te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Hermosa promesa de Dios para aquellos que confían y caminan delante del ángel de Yahvé, delante del ángel de Dios, delante
del Señor.